La ciudad de Mérida tiene el privilegio de estar rodeada por dos inmensas áreas protegidas. La Sierra de la Culata es el nombre que recibe una de las dos sierras en que se divide la cordillera andina. En su paso por la parte central de la zona andina de Venezuela, en la cual pertenece a Mérida, y esta limita con Trujillo. La sierra alberga algunos de los más altos picos del país. Innumerable es la biodiversidad que se encuentra en este parque, representada por plantas y animales como los osos frontinos, los casi extintos cóndores de los Andes, los radiantes frailejones, los incomparables coloraditos, entre otros millones, que en conjunto forman una gran cadena ecológica que sustenta nuestra vida. La Culata es un espacio protegido por el Instituto Nacional de Parques. Su creación fue hace 26 años por el decreto número 640 del 7 de diciembre de 1989, asentado en la Gaceta Oficial número 34.439 del 29 de marzo de 1990. Tiene una superficie de 200.400 hectáreas que registran temperaturas entre los -2 y los 24 grados centígrados. El Parque Nacional Sierra de la Culata está separado de la Sierra Nevada por depresión longitudinal del río Chama, que le sirve de límite norte, mientras que por el noroeste lo hace el fondo del valle del río Santo Domingo, desde la laguna de Mucubají hasta el sitio de la represa José Antonio Páez, en las adyacencias de la localidad de la Mitisus. Por el sureste, el límite del parque lo conforma el fondo del valle del río Nuestra Señora, afluente del margen izquierdo del río Chama, aguas abajo de la ciudad del Ejido. Ecosistema. El Parque Nacional Sierra de la Culata posee una variedad considerable de ecosistemas, constituida por bosques húmedos tropicales, bosques nublados, páramos andinos, que también incluyen páramos desérticos y lagunas periglaciares. Contiene una vegetación típica de los páramos andinos, como comunidades herbácea arbustiva de género Espelitia, conocida comúnmente como frailejones. Presentan densidades variadas y alturas de 2 a 3 metros. La Sierra de la Culata está constituida por dos sistemas de relieve, una zona de altas pendientes con paisajes glaciares y una zona de valles amplios con escasas influencias de paisajes glaciares. En sus linderos nacen numerosos cursos de agua que generan grandes caudales que satisfacen la demanda actual del consumo del ser humano y del desarrollo agropecuario de los estados Mérida, Trujillo y Zulia. El más importante de estos es el río Santo Domingo, que alimenta la represa hidroeléctrica José Antonio Páez. Biodiversidad. Se encuentran numerosas especies de mamíferos, aves y anfibios en Sierra de la Culata. Entre los mamíferos se destaca la presencia de especies en peligro de extinción como el oso frontino y el venado camerudo. También encontramos otras especies como el zorro, la lapa serranera, el conejo de los páramos, entre otros mamíferos. Entre las aves destacan el águila real, el cóndor andino, el querrequerre y una especie de colibrí denominada el chivito de los páramos. Dentro de la fauna acuícola existe el pez típico de la zona andina, el cual es la trucha. Y entre los anfibios encontramos el sapito niñera y el sapo toro. Las especies de flora más representativas son los frailejones. También destacan los helechos del género Jamesonia. Y el árbol característico del parque es el coloradito. Ciclo de nutrientes, ciclo hidrológico y formación de suelo. El relieve andino de la cordillera se caracteriza por la transición de un relieve accidentado de montañas, representado por una cadena montañosa perteneciente a la Sierra del Norte. Se caracteriza de manera general por un relieve escarpado con la presencia de pendientes fuertes. El fondo de los valles se caracteriza por la existencia de estrechos valles fluviales encajonados, como es el caso de los valles de los ríos Mucujum y Alborregas, que poseen una serie de depósitos cuaternarios y conos de eyección donde se localiza la mayor cantidad de sedimentos que viajan en el curso de estas aguas. El comportamiento hidrológico que presenta Sierra de la Culata presenta cuencos ligados a cerros y montañas que generan procesos capaces de moldear las formas de la superficie terrestre, las cuales se caracterizan por ser destructivas sobre la superficie geológica que conforman estas vertientes. Producción primaria. El Parque Nacional Sierra de la Culata
constituye una gran unidad hidrológica conformada por 21 cuencas y subcuencas de mediano y gran porte, abasteciendo de agua a más del 50% del estado de Mérida y a más del 70% del sistema de riego del estado. Además, abastece importantes centros poblados y sistemas de riego de los estados Trujillo, Barinas y Zulia, destacando el acueducto triestatal de Tondoroy. Polinización. A mediados del mes de octubre y al concluir la época de lluvias, la mayor parte de la vegetación del páramo florece, permitiendo a ciertas especies de aves e insectos contribuir con la polinización. En esta época, el páramo se tiñe de dorado, gracias a la floración de los frailejones. Control biológico. La cacería de fauna silvestre ha diezmado a la población de animales a nivel general. Sin embargo, el oso frontino es una de las especies más afectadas. La tala y quema han acabado con los bosques y páramos, especialmente en la época de sequía, que se extiende de noviembre hasta abril. Las actividades agropecuarias deterioran el páramo. La inconsciencia y el abandono de materiales sólidos, tanto en las superficies terrestres como en el agua, afectan a las especies de la zona. La pesca indiscriminada. Las actividades de montañismo, escalada, acampada y ciclismo que afectan el terreno, entre muchas otras actividades que deterioran el parque. Los servicios culturales. Respecto a la belleza escénica, la culata cuenta con numerosos recursos paisajísticos, ya que existen aproximadamente 200 lagunas producto de los glaciares, que representan un gran atractivo turístico. Sobre la recreación en el páramo de la Culata se pueden encontrar posadas o alojamientos que nos brindan actividades reflexivas y de enriquecimiento para el alma y el espíritu, debido a su clima de montaña y al ambiente que ofrece tranquilidad y paz, que le brindan al visitante oportunidades para realizar actividades recreativas, como la observación de su flora y fauna en estado natural, y además se puede hacer excursionismo. Sobre la información cultural y artística, utilizan la tierra que allí se encuentra para realizar actividades con cerámica y decoraciones típicas del lugar. Además, poseen muchas leyendas como el Encanto de Oro, el Gigante de Milla, la Llorona de los Andes y muchísimas más, las cuales son contadas por los mismos habitantes, lo que le dan a todos sus visitantes una aura de espiritualidad y de creencias antiguas. Dentro de los aspectos históricos, se puede encontrar que los primitivos moradores del lugar, los indios mucucubaes, cultivaban en forma intensiva el maíz, los frijoles, la yuca, la papa y la uyama. Usaban terrazas escalonadas y sistemas de riego, y desde el primer momento se dieron abundantes cosechas. Desde 1579 se reportan las primeras exportaciones de trigo por el puerto de Gibraltar hacia Venezuela, Cartagena y las Antillas, en forma de bizcochos y harina. El trigo era procesado luego en molinos rústicos de piedra, movidos por el agua de las quebradas. Hasta mediados del siglo XX se podían admirar los extensos trigales que cubrían de amarillo las laderas de los cerros aladeños. Como vestigios del pasado, aún permanecen en pie algunos de esos molinos. En Escagüey existe un molino abierto al público, así como un pequeño museo que está con los implementos agrícolas empleados en el procesamiento de grano e importaciones vestigiosas arqueológicas. Sobre la ciencia y la educación, se encuentran la Cañada de las González, el Páramo de la Culata, el Pico del Águila y el Valle de Mifafí, donde se encuentra el proyecto Cóndor de los Andes. Dentro de los límites del parque se encuentran áreas que aún conservan muchas de sus costumbres. Una muestra de ello es la comunidad de la Cañada de las González, la cual ofrece una visión al pasado, donde sus habitantes han conservado sus actividades agrícolas y tradicionales, en las cuales la yunta de bueyes y el arado de madera desempeñan un papel importante en esta sociedad. Servicios de provisión. Alimentos. En el parque se practica la truchicultura. Existe la trucha arcoíris y la trucha de arroyo. La materia prima. Está prohibida la tala de árboles y la pesca solo se permite como actividad deportiva. Los recursos medicinales. En el Parque Nacional Sierra de la Culata se cultiva el frailejón, el cual se utiliza para la producción de distintos jarabes con diferentes. Los servicios de regulación serían la regulación de disturbios para evitar la contaminación de ríos, la pesca y el deterioro de los paisajes. Se hace un registro y cobro de tarifa a los visitantes del parque.
ya que es necesario que al momento de su ingreso se les dé una charla, un folleto, y se les informe de las normas de las actividades del parque. La regulación del agua, debido a la contribución de los ríos que llenan una represa y abastecen a la población cercana, se evita la contaminación de estos ríos. Y la regulación de clima, se dan cambios climáticos importantes en 2 periodos de lluvia que serían entre abril y julio y septiembre y octubre. Especies vulnerables y en peligro de extinción. Pueden nombrarse más de 60 especies de mamíferos. Entre ellos están la lapa, el jaguar, el cachicamo y la locha. Aves como el cóndor andino o el águila real. Y anfibios como el sapito niñera no sufren amenazas por parte del hombre. Sin embargo, el oso frontino y el venado caramerudo son cazados por su piel y su carne. La única especie en peligro crítico es una mariposa endémica de la región, llamada Redonda petrus, por su alto valor monetario para los coleccionistas. Algunos de los desastres naturales más notorios de este parque son los derrumbes y deslaves ocasionados por las fuertes lluvias en la época de lluvia, que sería entre mayo y octubre. Y otro de los desastres naturales sería los incendios accidentales, pero se han registrado pocos casos. Igualmente, estos no representan un fuerte daño al ecosistema, como lo sería la explotación forestal, que con la tala y quema de árboles ha acabado con los bosques de los páramos, especialmente en época de sequía, tal y como lo evidencia el caso de deforestación del sector de las Cuadras en el valle, que fue denunciado al Ministerio de Ambiente por los estudiantes de gestión ambiental de la UCB. Los turistas inconscientes son el mayor riesgo para la conservación del parque y son el mayor contaminante que tiene este, por la cantidad de desechos arrojados en los suelos y ríos, el irrumpimiento de las normas, como por ejemplo la realización de fogatas que deteriora el suelo y el aire del parque, la realización de deportes de aventuras como el montañismo y el ciclismo, que deteriora algunos suelos del páramo, y también el ingreso de vehículos motorizados, como por ejemplo motos o rústicos, que destruyen miles de plantas y han contaminado con aceite y gasolina nacientes y lagunas. Otro de los posibles contaminantes sería la introducción de especies exóticas como ranas y truchas, que acaba con especies autóctonas y producen la excesiva pesca y cacería. Problemas ambientales. En el Parque Nacional Sierra de la Culata, los principales problemas ambientales consisten en el manejo de vehículos, la contaminación y la caza ilegal. Entre esos problemas ambientales, entre la caza ilegal principalmente, ha reducido considerablemente la población de fauna presente en el mismo parque, así como la contaminación dada por los vehículos como el monóxido en el aire y la propia basura o desechos plásticos o de algún otro tipo. Propuestas de conservación. A cada individuo que decide ingresar al Parque Nacional Sierra de la Culata, se le entregará un folleto, se le dará una pequeña charla y una bolsa ecológica para así mantener limpio el parque. A cualquier persona que decida ingresar al mismo,
También se le motivará en cada una de las atracciones del parque a limpiar el mismo, y no solo el mismo, sino mantener un ecosistema limpio y seguro, para que con el tiempo no se vaya degradando ni contaminando. A todos se les informa sobre el uso indebido de vehículos que expiran monóxido de carbono. A cada uno se le habla sobre la pesca y la caza furtiva, y a todos se les informa sobre la prohibición de extracción o implementación de flora u algún otro tipo de animal, fauna o contaminante que pueda ingresar al parque. Sistema de gestión ambiental. Se opina que para la protección de la flora y la fauna se debería colocar en el parque letreros donde se muestre a los visitantes la importancia de estas y cómo ellos pueden hacer para protegerlas. Respecto al control del ruido ambiental, se piensa que se debería prohibir el uso de cualquier tipo de cornetas o altavoces que perturben la armonía del parque y la paz de cualquiera que lo visite. Sobre los desechos sólidos y áreas verdes, se piensa que es de gran importancia ubicar en el parque más recipientes donde botar los desechos y especificar en estos el tipo de desecho. Puede ser de vidrio, papeles, metal, etc. Y por último, se opina que se deberían realizar más jornadas de reciclaje, también evitar las fogatas, parrillas y entre otras cosas que aumenten el riesgo de incendio en el parque.